Ya sabes que estudiar más tiempo no implica estudiar mejor, y tal vez lo único que estás consiguiendo es ocupar tus jornadas de principio a fin y exponer a tu cerebro a un montón de información. Tanta que se termina por desbordar y no puede procesarla toda. Es como seguir vertiendo agua en un vaso que ya está lleno, se desborda. Es mejor estudiar un par de horas al día en tu mejor momento que estudiar durante el día entero. Entonces te preguntarás, ¿qué momento del día dedico a estudiar? ¿De verdad es mejor hacerlo a una hora que a otra? ¿Realmente se nota la diferencia? Pues bien, quédate hasta el final del vídeo para conocer la respuesta a estas preguntas y descubrir cuál es el mejor momento del día para estudiar. Sí, efectivamente, la hora a la que estudias influye sobre tu rendimiento y aprendizaje, y eso se nota. Casi todo el mundo coincide en que la noche no es el mejor momento para estudiar, principalmente porque tus reservas de energía están bajo mínimos y te resultará más difícil concentrarte. Por eso mismo se dice que el mejor momento para estudiar es por la mañana. En las primeras horas es cuando tienes lleno tu depósito de energía, todavía no has esforzado tu mente ni tu cuerpo, y no te has expuesto a dato alguno. Cuentas con la claridad mental suficiente para enfrentarte a lo que te echen. Y esto no es falso, pero está demasiado generalizado. En realidad no existe una hora genérica que sea la más adecuada para estudiar. No existe un momento concreto del día que funcione mejor para todo el mundo. Quiero decir con esto que tiene que ver más con cada persona en concreto. Las horas que mejor me funcionan a mí, en las que yo rindo mejor, es posible que no sean las más adecuadas para ti y viceversa. Entonces, ¿cómo identifico la hora del día a la que rindo mejor? Pues bien, lo vamos a hacer atendiendo a dos cosas, y la primera de ellas es tu cronotipo. Y te preguntarás, ¿eso qué carajo es? ¿Qué es un cronotipo? Está directamente relacionado con los ritmos circadianos, que son las oscilaciones que se dan en las variables biológicas en un plazo de 24 horas. El ser humano no mantiene el mismo nivel de energía ni atención a lo largo del día, sino que tiene fases de mayor y menor rendimiento. Si bien la tendencia general desde que te levantas hasta que te acuestas es descendente, entre medias tiene picos y valles y estos se repiten de forma casi calcada día tras día. Y según cuando se den, es decir, según cuando sean tus momentos de mayor energía y atención y los de menor, se te puede encajar en un cronotipo u otro. Dicho de una forma muy simple, el cronotipo es como tu horario biológico, los momentos de actividad y descanso que repites cada día. ¿Y qué tipos hay y cómo saber cuál es el tuyo? Por un lado, están las personas que son matutinas. Son personas que se acuestan temprano, que se levantan pronto y que no les supone ningún problema al madrugar. Tienen más energía por el día, pero alcanzan el pico más alto por la mañana, y conforme se acerca la noche se van apagando. Lo conforman alrededor de un 20 a un 25% de la población mundial. Entonces, si perteneces a este grupo, lo más adecuado para ti es estudiar por la mañana. También está el cronotipo nocturno. Estos tienen más energía en las horas finales del día y especialmente por la noche. Se acuestan tarde, se levantan tarde y estos sí que tienen bastante dificultad para madrugar. Más o menos también lo conforma otro 20 a 25% de la población. Si tú perteneces a este tipo, tu mejor momento para estudiar será cuando se acerca la noche. Por último, se puede distinguir un tercer cronotipo, el vespertino. Es un paso intermedio entre los anteriores. Sus momentos de mayor energía son por la tarde, algunos más cerca de la noche y otros más cerca del mediodía. Por la noche se van a dormir antes que los nocturnos y por las mañanas les cuesta arrancar un poco más que a los diurnos. Pero lo bueno es que son los más adaptables, los que más facilidad tienen para acomodarse a horarios que no encajan con el suyo. A este grupo pertenece la mayoría de personas, entre un 50 y un 60% de la población mundial. Si este es tu caso, tu mejor hora para estudiar será en algún momento de la tarde. Si acaso tienes dudas o quieres asegurarte, puedes descubrir cuál es tu cronotipo haciendo el test que comparto en el comentario destacado. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar tu cronotipo, saber cuál es tu momento más activo del día, reservarlo para estudiar y configurar todo tu horario a partir de ahí. Pero esto no siempre es posible, no todas las personas tienen la oportunidad de elegir sus horarios a placer. Y esta es la otra variable que vamos a tener en cuenta para elegir la mejor hora para estudiar, atendiendo a tus circunstancias. La mayoría de los estudiantes, sobre todo en educación preuniversitaria, tiene que asistir a las clases por las mañanas, y salvo que eso de ir a clase no vaya mucho contigo, son unas horas con las que ya no vas a poder contar. Si tu cronotipo es vespertino, no te supone un gran problema, simplemente tienes que escoger el mejor momento de la tarde para estudiar. Si eres matutino, tiene su parte mala, que a la vez es buena, porque tus mejores horas, las de más energía y atención, las estarás pasando en el aula, así que lo puedes aprovechar para sacar mayor partido a las clases. Ahora bien, esas mejores horas ya no las tienes disponibles para estudiar por tu cuenta. Por eso, si tu cronotipo es matutino, te recomiendo que tu tiempo de estudio personal lo coloques en las primeras horas de la tarde, lo antes posible. Y quizá los que salen peor parados al tener las clases por la mañana son los que pertenecen al cronotipo nocturno, dado que las primeras horas del día les cuestan más que a los otros, es su peor momento y tardan bastante en arrancar. Seguramente el típico que se queda dormido en todas las clases es uno de ellos.
Además de tener en contra el espesor de la mañana, también se encuentran con el hecho de que, biológicamente, tienen tendencia a acostarse más tarde y a levantarse más tarde, así que se ven obligados a madrugar cuando les cuesta horrores, y a acostarse temprano cuando su cuerpo todavía no les pide dormir. Si tú eres de cronotipo nocturno, no hay más, tendrás que adaptarte al horario escolar. Aunque al principio se te haga un poco más difícil, tu cuerpo terminará por amoldarse a él. Pero es imprescindible que te habitúes a dormirte más temprano de lo que lo harías. Más vale adaptarte a unos horarios que no coinciden contigo que acostarte tarde igualmente y recordar en horas de sueño todos los días. Estarías destrozando tu salud. En tu caso, lo bueno es que tu mejor momento para estudiar lo tienes disponible. Hazlo hacia el final de la tarde, cuando se acerca la noche. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es el ambiente. Tal vez, en el que sería tu mejor momento para estudiar, te encuentras la casa temblando, vibrando por tanto ruido. Tus compañeros de piso con música alta, tus padres de cháchara, una televisión a todo volumen y un largo etcétera. En este caso, si ya sabes que te vas a encontrar un ambiente estruendoso, ve a estudiar a otro sitio, a una biblioteca, por ejemplo. O puedes cambiar el momento de estudio para otro más silencioso, siempre que todavía sea una hora que te vaya bien. No siendo posible, opta por el cambio de ubicación. Si eres de cronotipo matutino o vespertino, no te recomiendo ponerte a estudiar inmediatamente después de comer. Si estudias con el estómago lleno, sentirás somnolencia y no aprovecharás el tiempo. Es mejor que dejes pasar un rato para sentar la comida, y ya después, con el estómago más ligero, puedes estudiar tranquilamente. Si eres de cronotipo nocturno, aunque tus mejores horas son hacia la noche, no te recomiendo que dejes el estudio para el final, que no sea lo último que hagas antes de irte a dormir, por varios motivos. Si lo vas retrasando hasta el último momento, puede que sucumbas a la pereza. Por otro lado, cuando ya se acerca tu hora de dormir y ahora sí tu energía se ha reducido, te costará más mantener la atención y puede atacarte el sueño. Será más difícil que te concentres y entiendas lo que estudias. O también puede pasar lo contrario, que por tratar de mantener la mente activa hasta el último momento, termines por desvelarte, como cuando te vas a la cama pensando en algo que te preocupa. En vez de eso, es mejor que estudies hacia el final de la tarde, entre las 8 y las 10 o entre las 7 y las 10 podría estar bien. Si vives en España, en mayo, junio y septiembre, a esas horas todavía es de día. Y hablando de esto, también hay que tener en cuenta la luz, porque es el principal factor ambiental que influye en tus ritmos circadianos. Con la luz se inhibe la segregación de melatonina y eso te mantiene despierto y activo. Con la oscuridad, la melatonina se libera y en consecuencia tu energía desciende y el sueño se presenta. Así, a más blanca es la luz que baña el lugar en el que estudias, mayor será tu rendimiento y a más cálida y tenue, menor. Por eso, es mejor estudiar mientras todavía hay luz natural y tu estancia está bien iluminada. En invierno es más difícil, en este caso usa luces blancas para estudiar y cálidas en las últimas horas, antes de dormir. Si eres de cronotipo nocturno, tu pico de energía se da más tarde y el descenso del mismo también, así que te afecta menos que a los otros grupos el estudiar con luces cálidas o cuando ya cae la noche. De todos modos, sigue siendo preferible que en los meses de muchas horas de luz la aproveches mientras la hay. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que abajo en el comentario destacado tienes el enlace para hacer el test y descubrir cuál es tu cronotipo y tu mejor hora del día para estudiar. Y de paso puedes compartir tu resultado en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo y suscríbete que ya estamos a un paso de ser 100. Hasta la semana que viene.